Hola, muy buenos días. Les agradecemos su puntual asistencia. Muy bien, pues les agradecemos su muy puntual asistencia. Aún no vamos a iniciar, estamos todavía a 1:11 en punto, en esta conferencia de la tradición mezcalera en el estado de Morelos, 300 años de historia. Vamos a dar unos breves minutos, 3 minutos, para poder también sincronizarnos con el enlace en vivo, que aquí la compañera Liz y Gerardo están apoyándonos para esta transmisión, y también que puedan integrarse a la comunidad del Colegio de Morelos, ¿vale? Entonces esperamos unos minutos, 3 minutos e iniciamos. Muy bien, les pedimos a todas las personas ocupar sus lugares. Vamos a iniciar con esta conferencia del día de hoy de la tradición mezcalera en el estado de Morelos, 300 años de historia. De verdad que me complace recibir esta mañana al doctor Raúl Enríquez Valencia, quien será nuestro ponente y a quien les pido lo recibamos con calurosos aplausos, que se encuentra ya con nosotros, nuestro ponente del día de hoy, y ahorita vamos a leer un poco sobre su semblanza. Muy bien, también se encuentra con nosotros el doctor César Augusto González Bazán, él es coordinador de investigación del Colegio de Morelos. Bienvenido también, doctor. Se encuentra también con nosotros el doctor Giovanni Ríos Reyes, coordinador de docencia del Colegio de Morelos. Bienvenido. Y bueno, voy a ceder el micrófono al doctor César Augusto González Bazán en representación del rector del Colegio de Morelos, doctor Carlos Agustín Barreto Zamudio, quien dará unas palabras. Gracias, maestro. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Primero, pues agradecer su asistencia, ¿no? Es una charla importante para el colegio, dado que, bueno, el colegio ha colaborado muy estrechamente precisamente en el reconocimiento de la tradición de diferentes actividades que son derivadas precisamente del conocimiento tradicional. Una de ellas, pues precisamente el mezcal, ¿no? Y de aquel que se produce en las regiones morelenses. Entonces, bueno, la charla del día de hoy, por supuesto, tiene el objetivo, pues, de dar a conocer esta riqueza histórica de esta tradición mezcalera que tiene Morelos. Por supuesto, tiene muchas particularidades que seguramente nos podrá aquí platicar el doctor Raúl. Y bueno, la verdad es que contentos primero por su presencia y dos, por supuesto, por la compañía del doctor Raúl, que tendrá varias particularidades, ¿no? En este proceso del cual el colegio formó parte y acompañó, y creo que es interesante pues darlo a conocer. En ese sentido, pues a nombre del doctor Carlos Barreto Zamudio,
pues agradecemos a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, pero también a aquellos que nos siguen y que pueden ver, bueno, precisamente esta charla a través de las redes. Yo solo, no me queda más que darle la bienvenida al doctor Raúl, y bueno, pues muchas gracias, y maestro, por favor, si nos haces favor de presentar al doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bien, voy a permitirme leer un poco de la semblanza del doctor Raúl Enríquez Valencia. Él es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Florencia, en Italia, en 2010, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es profesor e investigador por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ha publicado artículos, capítulos y libros en México y en el extranjero. El libro más reciente en coautoría es Territorios Ancestrales, Oaxaca y la Industria de la Memoria en el siglo XXI, México. Bueno, pues sin mayor preámbulo, tenemos el gusto el día de hoy de tenerlo con nosotros, la tradición mezcalera del estado de Morelos, 300 años de historia. Sin mayor preámbulo, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias al colegio. Para empezar, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí de manera presencial, agradecerles el estar en esta plática. Repito, también agradecer al colegio por la hospitalidad, realmente me han dado todas las facilidades para poder desarrollar mi investigación en los últimos 5 o 6 meses, de manera formal, que fue cuando empezó mi estancia sabática aquí en el colegio. Muchísimas gracias, en especial al rector Carlos Barreto, por toda su anfitrionía, su hospitalidad, y repito, todas las facilidades. Realmente uno hace investigación muy a gusto aquí, ¿no? Venimos colaborando desde hace poquito más de un año, precisamente con todo lo que tiene que ver con la denominación de origen mezcal para el estado de Morelos. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y también agradecer, ¿no? Las instituciones se hacen o están hechas por seres humanos, ¿no? Entonces agradecer a la gente que colabora desde la parte técnica de investigación en el colegio, a Isaí, a César, a Giovanni, a la gente, a Salvador, a todos, ¿no? Es decir, a Armando, a Baruch, que son los que conozco. Muchísimas gracias, y bueno, a todos los que no tengo el placer, pero bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente me siento muy a gusto aquí. Lo segundo también, con lo que tiene que ver con los agradecimientos, el mezcal en Morelos y la reciente ratificación de la pertenencia del estado de Morelos a la denominación de origen mezcal hubiera sido imposible sin los hombres y las mujeres de carne y hueso, las familias que han preservado la tradición que, según los datos que hemos encontrado, tiene por lo menos 300 años de historia, ¿no? Ellos representan la historia viva de esa tradición. Ahorita vamos a ver un poco de qué va, pero hay que agradecerles, es decir, fue gracias a ellos que se pudo probar, porque la historia tiene en esta cuestión de la propiedad intelectual esa capacidad de probar la existencia de esa tradición de manera ininterrumpida, ¿no? Especialmente a gente que a veces, bueno, en mi caso lo tengo que decir, que pues no sale mucho en los reflectores, pero se le tiene que reconocer. Nos ayudó muchísimo el trabajo de don Martín, conoce pues a todas las principales familias y regiones mezcaleras del estado de Morelos. Él fue nuestra guía en todo este proceso, en el trabajo de campo que hicimos sobre el terreno para poder visitar a las familias, hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, ¿no? Por otro lado, en especial a la gente a las familias que trabajaron con nosotros, por ejemplo, en Tepalcingo, en Los Sauces, a don Armando, toda su familia, un lugar bellísimo, Los Sauces, aquí en el estado de Morelos. Don Armando, su familia, don Celestino, su familia también, es de la gente que podemos saber que hace mezcal todavía.
Desde luego en Miacatlán, en Palpan, en Rancho Viejo, Tlajotla, a don Francisco, a toda su familia, a toda la familia de don Francisco, a don Rufino, a don Jesús García, Sotelo, etcétera, ¿no? Realmente también es un lugar bellísimo, toda la región de Tlajotla, Rancho Viejo, toda esa parte serrana, de difícil acceso, en donde las familias siguen haciendo y produciendo mezcal, no solamente mezcal, también son familias milperas, ¿no? Y también tuvimos la posibilidad, el gusto de poder visitar Tlaquiltenango, a don Raúl Subdíaz, a Santiago Tapia, todos los que trabajan ahí en el Cerdejo, en Chimalacatlán, en Valle de Vázquez, ¿no? Productores de maguey muy importantes. A todos ellos muchísimas gracias, repito, porque es la parte viva de la tradición, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, aquí manejo algunas unas imágenes de lo que podemos hacer del trabajo de campo. Hay unos destiladores, un destilador de cobre, un destilador, es una combinación del destilador asiático filipino en Rancho Viejo, en Tlajotla, la familia de don Francisco, y también un paisaje magueyero, mezcalero en Los Sauces, en Tepalcingo, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, un poco la idea es, para empezar, ¿desde dónde podemos pensar las tradiciones mezcaleras en México? Y en especial para el caso del estado de Morelos, ¿no? Hay una condición que es clave tener en cuenta. Las tradiciones mezcaleras en México son un saber colonial. ¿A qué me refiero con esto? Son saberes que emergen como parte del proceso de conquista y colonización. Ahorita lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, los procesos de destilación eran desconocidos en el Nuevo Mundo, son saberes que son traídos como parte del proceso de conquista a través de dos vertientes, del Pacífico y del Atlántico. Pero eso hay que tenerlo claro porque es una herencia complicada, difícil, muchas veces negada, que poco se aborda, pero las tradiciones mezcaleras en México tienen esa condición, ¿no? Emergen en ese contexto social de conquista y colonización. Lo segundo, las identidades que se van conformando a lo largo del tiempo de las tradiciones mezcaleras no son lineales, no son, digamos, no podemos esencializar las tradiciones, son identidades que se construyen con el azar, con la necesidad, se producen crecimientos, colapsos, y todo tiene que ver con las cambiantes relaciones de poder en el tiempo, ¿no? Las identidades se construyen desde entes, desde hegemonías que construyen las identidades, y eso es muy importante contextualizarlo. Por eso planteo la idea de que las tradiciones mezcaleras en México surgen dentro de un proceso de conquista, ¿no? Y colonización. Rara vez vamos a poder encontrar, por ejemplo, en archivos coloniales, familias de campesinos indígenas, afromexicanos o mestizos que hablen de manera directa sobre el proceso de la tradición mezcalera. Siempre las fuentes coloniales están mediadas por funcionarios coloniales, por evangelizadores, fundamentalmente por esos dos estratos, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta presentación es un poco comprender los simbolismos y las identidades de estos grupos conquistados, primero para el caso de la época colonial desde un horizonte de conquista y colonización. En este sentido, hay que plantear los canales de comprensión para entender las identidades de las tradiciones mezcaleras. Yo plantearía por lo menos 4. La primera es esta: tener claro el contexto de conquista y colonización. Lo segundo, esta tradición es obviamente, como los seres humanos somos seres tradicionales, somos herederos. Las tradiciones mezcaleras básicamente son herederas de dos tipos de saberes. El saber milenario sobre los agaves, que para el caso del estado de Morelos tiene por lo menos 8,000 años de historia,
Y por el otro lado, las tradiciones mezcaleras en Morelos también son herederas de los procesos del saber de destilación que eran desconocidos en el Nuevo Mundo. Ahorita lo vamos a ver un poco a más detalle a continuación. Y una cuarta condición tiene que ver que para producir mezcal hay 3 condiciones biológicas fundamentales. Debe de haber agua, maguey y leña abundante. Es decir, esas 3 condiciones son claves que en combinación con estos 2 saberes que les menciono, los procesos de destilación y el saber milenario sobre los agaves, en su conjunto posibilitan la emergencia de la tradición en distintos horizontes temporales durante la colonia, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es ver un poco estos puentes de significado, de comprensión para entender el trabajo sobre la tradición a lo largo de por lo menos los últimos 300 años, ¿no? Hoy, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué sentido tiene investigar, conocer las tradiciones mezcaleras en México, en el estado de Morelos, ¿no? Hay una clave que es muy importante. El mezcal, yo planteo la idea de tratar de entenderlo como una tradición y no solamente como un producto mercancía, que según los últimos datos, por ejemplo, del Comercan para el año 2023, la marca mezcal está valorada más o menos en más de 36,000 millones de pesos. Solo la marca, la denominación de origen, que incluye plantaciones, producción, tecnología, etcétera, digamos, todo el valor de la marca. Con mis estudiantes hicimos un acercamiento sobre, por ejemplo, el valor solamente sobre la venta de mezcal a nivel nacional y de exportación para el año 2023, que fue el año de mayor producción de mezcal en México. Hicimos un cálculo porque las cifras son engañosas, o sea, no son cifras que uno pueda sacar de bases de datos, por ejemplo, del Comercan, y ahí uno tiene que andar cuadrando cifras, pero hicimos un cálculo. Solamente para el año 2023, el valor de la venta de mezcal en México superó más de 15,000 millones de pesos, es decir, es un pastel multimillonario. Claro, no tiene nada de comparación o poco que comparar si calculamos esta cifra con las ventas del tequila, que eso sí es otra cosa, ¿no? Sí, estamos hablando, es otro nivel. Pero nada más para que se den una idea del tamaño del pastel, del producto mercancía que significa del mezcal en México, ¿no? Y es un cálculo conservador, repito, porque no es fácil calcular estas cifras. Son engañosas, adrede muchas veces, entonces, pero bueno, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Sin embargo, también un poco planteo aquí, para empezar, quisiera plantearles también otra ruta que es muy interesante, además de este valor comercial del mezcal como producto mercancía. Hay una vertiente que es muy interesante, que tiene que ver con esto que planteo aquí, con rastrear el motor neurobiocultural de las tradiciones mezcaleras en México, es decir, todo lo que tiene que ver con la hedónica y los placeres sensoriales de la espirituosa, de sus cualidades intrínsecas y de sus simbolismos, ¿no? Es decir, el mezcal es una bebida. Los seres humanos tenemos 4 motores en la vida que nos hacen vivir, que nos hacen permitir seguir viviendo. Una es comer, la segunda es beber, la tercera es vivir en una temperatura agradable, es decir, pues como ahorita estamos, pues está bien, es decir, evitamos siempre los extremos, o el frío extremo o el calor extremo, y eso lo vemos sobre todo a la hora de dormir. Es decir, para dormir no podemos dormir a 40 grados, ¿no? O a 40 bajo cero. Siempre la temperatura ideal es entre los 20 y 25 grados. Y la cuarta condición es la sexualidad. Bueno, dentro de esos 4 motores que nos impulsan a vivir, uno es la bebida. Por eso planteo esta idea del motor neurobiocultural, porque dice un neurobiólogo francés, Jean-Didier Vincent, los seres humanos somos materia deseante en busca de placer, pero siempre estamos en circunstancias de carentes, somos seres carentes, es decir,
Siempre que nos levantamos, bebemos, todos los días comemos, respiramos, dormimos, etcétera. ¿Sí? El motor que nos impulsa a vivir es el placer. Y siempre tratamos de cubrir estas 4 condiciones que nos impulsan, que ya les señalé, y cuando ya están cubiertas, buscamos el lujo. Bueno, uno de esos lujos es el mezcal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Es una necesidad, claro. Bueno, esta parte, me gustaría leerles brevemente un poco para entender esto que yo les llamo la hedónica del mezcal. Es como un breve lapsus antes de entrar en materia sobre la historia. Dice así: beber es un gesto sagrado que implica un momento de paz y recogimiento, de buena convivencia, pero es también un momento delictivo en el que el hombre, cruzando los límites de la razón, descubre los poderes del éxtasis. Los aromas se vinculan con la memoria y las emociones. El olfato es la vanguardia de la sensibilidad. Las moléculas químicas o emanaciones volátiles que denominamos aromas poseen la propiedad de interactuar con el sistema nervioso para producir en este una forma o imagen olfativa, formas o imágenes olfativas. Estas imágenes y mapas funcionales de la memoria olfativa comprenden un complejo sistema de percepciones y reconocimiento que comienza con las moléculas odorantes que se introducen por la cavidad nasal hasta llegar al epitelio olfativo, donde células sensitivas olfativas, neuronas que están en neurogénesis permanente, transmiten el mensaje sensorial periférico hacia los bulbos olfativos y luego a las áreas corticales del cerebro, donde penetra hacia la máquina de los recuerdos, es decir, en el hipocampo. Y también a través de la corteza entorrinal, que pertenece a su vez a toda la corteza límbica. En el trayecto del mensaje sensorial desde el epitelio olfativo a los bulbos, se produce a través de una organización y sincronía precisa. Los axones de las neuronas sensitivas se agrupan en haces que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, formando la capa externa del bulbo olfativo y terminan en los glomérulos, que es la segunda capa del bulbo olfativo, en los cuales convergen información olfativa atesorada por más de 25,000 neuronas sensitivas por cada glomérulo. Cada bulbo olfativo contiene varios miles de glomérulos dispuestos ventral y lateralmente. De este modo, el olor llega hasta sus 2 compañeros de camino en el cerebro, la memoria y las emociones. Finalmente, un olor solo existe si es reconocido y solo puede ser reconocido recurriendo de forma más o menos consciente a los recuerdos. En cuanto a los recuerdos, únicamente están presentes gracias a su potencial afectivo. Oler es más que un sentido, es un sentimiento. Los recuerdos de los aromas, los olores, los recuerdos de los aromas y los olores de los mezcales y la comida se asocian con acontecimientos felices o desgraciados de nuestra existencia. Es decir, esta breve descripción de cómo funciona nuestro sistema olfativo es muy importante para tomar en cuenta precisamente esta vertiente que es muy interesante de los mezcales tradicionales en México. Es decir, como bien haciendo esta síntesis de este gran libro de Jean-Didier Vincent que se llama Viaje extraordinario al centro del cerebro, el olfato precisamente es la vanguardia de nuestros sentidos, ¿no? Es a través del olfato y de la vista como primero accedemos, por ejemplo, a los aromas de los mezcales tradicionales, ¿no? Primero lo observamos la bebida, después la olemos, después la degustamos y después viene todo digamos, esto que señalo ahí, es decir, todo un proceso de recuerdos, de asociaciones con la memoria, sobre todo con sentimientos y con emociones de nuestra vida. Por eso la experiencia del mezcal es una experiencia estética, muy particular. Es decir, los que hacemos degustaciones podemos dar algunos visos a qué sabe, a qué huele, a qué nos recuerda, pero es básicamente una experiencia estética muy subjetiva que tiene que ver también
con las experiencias y las emociones que cada uno de nosotros hemos vivido. Es decir, por eso se asocia principalmente a la memoria, a la experiencia personal, ¿no? Entonces, pues depende cómo vienes, pues es el tipo de viaje que te vas a aventar, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Bueno, esto también es un recordatorio, parte del comercial. Los invitamos a que pregunten aquí al colegio. En enero, el próximo 20 de enero, iniciamos el primer diplomado sobre aromas, sabores, historia, cultura y tradición de los mezcales en México. Aquí en el Colegio de Morelos, pregunten, están ya la información en línea con Isaí, con Giovanni, para que puedan estar con nosotros. Es un equipo extraordinario, de los mejores que existen en México, puedo asegurárselos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Un poco lo que yo les señalaba, entrando ya más en materia de esta presentación que tiene que ver con la historia del mezcal en el estado de Morelos. Este es un poco el contexto de la denominación de origen mezcal actualmente. Es un mapa que no está actualizado. Varios estados solicitaron su inclusión a la denominación de origen a partir de 2017, entre ellos el estado de Morelos. También está Sinaloa, Aguascalientes, Estado de México, ¿no? Después de un largo proceso legal que no voy a tocar ahorita en este momento, va a ser tema de otra presentación. Finalmente, después de, bueno, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ratificó en 2018 la pertenencia al estado de Morelos. Vino un pleito legal con varias empresas de Oaxaca y finalmente en junio de este año, después de que más o menos 7 años, nuevamente, después de que se realizara un peritaje agrícola y un peritaje histórico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ratificó nuevamente la pertenencia al estado de Morelos a la denominación de origen mezcal. Es la denominación de origen más grande del mundo. Tiene cerca o poquito más de 500,000 kilómetros cuadrados, es una locura. Y bueno, está ahí. Los que hasta este momento pertenecerían a esta denominación. Como yo les mencionaba, otros datos de contexto, el valor económico de la marca, de la denominación, según datos del Comercan para 2023, estamos hablando de más de 36,000 millones de pesos. Pues eso por sí solo les da un dato, ¿no? Es decir, y también nos invita a preguntarnos, es decir, ¿por qué tomamos tanto mezcal? No solamente en México, sino en el mundo. El valor, el punto clave de las ventas del mezcal, ojo, esto también es un dato para que se vayan animando al diplomado, son las exportaciones, representan poquito más del 55-60%, es decir, por eso todo el mundo quiere exportar, ¿no? Porque pues, se paga en dólares o en euros, ¿no? Pero solamente para el año 2023, como les decía, con una investigación que hicimos con uno de mis alumnos de maestría, con Horacio Alonso, hicimos el estimado y solamente la pura venta de mezcal a nivel nacional e internacional, en un cálculo conservador, estaba en más de 15,000 millones de pesos. De ese pastel, más de 12,000 millones se lo lleva a Oaxaca, por obvias razones, por eso en más del 80% del mezcal certificado en este país. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los 23 municipios que pertenecen a la denominación de origen mezcal, están ahí. Un poco la idea del peritaje histórico que realizamos desde principios de años buscaba esta cuestión. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial planteaba esta cuestión, es decir, a ver, justifica y prueba esta vinculación entre lo que ellos llaman denominación, producto y territorio. Básicamente, en términos históricos, hablamos de esta tradición mezcalera, la cual dicen las indicaciones geográficas, sea imputable fundamentalmente a un origen geográfico. Se tenía que probar históricamente que estos 23 municipios tenían una tradición de producción de maguey y mezcal de manera interrumpida
desde la época colonial, ¿no? Que es donde sabemos que es cuando emergen las tradiciones mezcaleras y es cuando llega a la Nueva España los procesos de destilación que eran desconocidos, ¿no? ¿Qué es el mezcal? Es decir, aquí, repito, yo lo que planteo es más bien hablar de tradiciones mezcaleras, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y las normas que rigen la producción de esta bebida extraordinaria tienen o hacen una definición del producto, de la bebida en sí mismo. ¿Qué es el mezcal? Es una bebida alcohólica destilada 100% de maguey o agave y básicamente conlleva por lo menos 5 etapas de producción que empiezan con el corte, la cocción, la molienda, la fermentación y la destilación. Los dos principales dispositivos jurídicos, hay más, pero los dos principales que rigen la producción de mezcal certificado en México es la denominación de origen mezcal, que data de 1994, y la norma oficial 070, la actualizada, que es de 2016, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco, bueno, vuelvo al punto, es decir, plantear estos canales de comprensión para probar es algo que incluso en México el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no define, es decir, a ver, no te dice qué es lo que tienes que probar realmente en términos históricos. Es una de las lagunas jurídicas que existe, ¿no? Pero bueno, el camino que escogimos nosotros, que escogí para que el Estado de Morelos finalmente, como fue ratificado en junio pasado, fue el siguiente. Adelante, la siguiente, por favor. Como les decía, los seres humanos somos seres tradicionales. En ese sentido, como seres tradicionales, somos herederos. Es decir, desde nuestro nombre, ¿no? Y nuestros apellidos, ¿no? Viene papá y mamá, ¿no? Pues, hay una tradición genealógica, familiar, económica, simbólica, económica, de todo tipo. Los seres humanos somos seres tradicionales y somos herederos desde siempre, ¿no? Que muchos dicen que no, pero, pues, repito, empezando por el nombre, somos herederos de tradiciones genéticas y de tradiciones familiares. Lo mismo pasa con las tradiciones mezcaleras. El primer saber que es importante rastrearlo para poder identificar las tradiciones mezcaleras en México, y el caso del Estado de Morelos es muy importante, es el saber milenario sobre los agaves. En este mapa que vemos aquí es el que presentamos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3, 4 cosas que son importantes, ¿no? La primera tiene que ver, ahorita vamos a ver algunas imágenes con los famosos hornos mezcaleros. Investigaciones arqueológicas en el sitio de las Estacas descubrieron hornos mezcaleros en el Estado de Morelos, repito, en el sitio de las Estacas, que tienen poco menos de 8,000 años de antigüedad. Es decir, ¿eso de qué nos está hablando? Primero, del uso racional, fundamentalmente como alimento de los agaves, que está identificado en el mapa. Lo segundo, se encontraron agaves masticados, bagazo masticado, en las cuevas de la Chagüera y el Gallo, en el municipio de Tlaltizapán, que más o menos están datados desde el 1200 hasta el 500 años antes de Cristo. Es decir, nuevamente se comprueba que el uso cultural, social como alimento del maguey en varias regiones del estado de Morelos era de uso corriente desde el 8,000, desde el 6,000 años antes de Cristo, y estas cuevas de la Chagüera y el Gallo en Tlaltizapán nos prueban eso mismo. No solamente se encontraron bagazos masticados, también se encontraron textiles, ¿cómo se llama? Las espinas de maguey, textiles, espinas de maguey, bagazo masticado y creo que ya, entre otros muchos productos agrícolas, ¿no? Que ahorita no recuerdo. Entonces, eso nos da una pauta en términos históricos para señalar este punto que es muy importante del cuidado y manejo de agaves silvestres y cultivados para uso ritual, medicinal, textil, pero principalmente como alimento,
con una antigüedad fechada de alrededor, a ver, ¿qué pasa ahí? De 2.500 años desde el presente, por lo menos del maguey cocido. Lo segundo, los pueblos originarios de Morelos cocían piñas de maguey en hornos arcaicos fechados de hace, como yo les señalaba, 8,000 años antes del presente. Las cuevas del Gallo y la Chagüera en Tlaltizapán se encontraron bagazos masticados de maguey cocido, lo que confirma una continuidad cultural en la utilización de estos hornos arcaicos. Además, es bien conocido en el estado de Morelos los cultos pulqueros, principalmente del norte del estado de Morelos, lo que demuestra el conocimiento de los procesos de fermentación de la savia del agave para producir pulque. Finalmente, había un conocimiento y aprovechamiento integral del maguey y de sus características principales y de todo su ciclo de vida. Entonces, con esto quiero señalarles que para el caso del estado de Morelos se conocía la tecnología para cocerlos, que son estos hornos arcaicos. Había una utilización del maguey de manera racional muy importante para uso medicinal, textil, ritual y principalmente de alimento. Y también conocían los procesos de fermentación fundamentalmente para producir agave. Entonces, sabían cultivarlo, sabían manejarlo, conocían todo. Faltaba una cosa: los procesos de destilación. Los procesos de destilación eran desconocidos en el Nuevo Mundo. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de dos investigadores, de dos arqueólogos, Moret y Boresca, que publicaron sus resultados en 2022, de estos hornos arcaicos que están situados en el sitio de las estacas, y donde ellos, así lo señalan, así lo plantean de manera contundente, eran utilizados para cocer maguey, ¿no? Quizás también algunos animales, pero fundamentalmente para cocer maguey y posteriormente alimentarse de ellos. Este es el bagazo masticado que se encontró en la Cueva del Gallo 500 años antes de Cristo, ¿no? Fechado, un aproximado. La siguiente, por favor. Esto es muy importante, como ya les señalé. Entonces los pueblos originarios del estado de Morelos conocían todo el proceso en el manejo del maguey, del agave. Faltaba el proceso de destilación. Sí, sabían cultivar el maguey, sabían cortarlo, sabían cocinarlo, sabían fermentarlo, pero no sabían destilar esa savia fermentada. Y es aquí un poco sobre plantear la idea de estos dos grandes procesos de introducción de la destilación en México a través del Pacífico mexicano y el otro a través del Atlántico. Son dos tradiciones de destilación, el del Pacífico fundamentalmente de tradición asiática, filipina, que se produce también con otro proceso de conquista de las Islas Filipinas hacia 1560, 1565, que es cuando comienza lo que se le conoce históricamente como el Galeón de Manila. Llegan durante la segunda mitad, pero fundamentalmente durante el último tercio del siglo XVI, los primeros esclavos filipinos conocidos como indios chinos. La investigadora Paulina Machuca tiene trabajos fundamentales muy interesantes sobre todo este proceso, ¿no? La otra tiene que ver con los procesos de destilación que fueron introducidos por una cuestión que es muy importante para el proceso de conquista, pero sobre todo de colonización durante los más de 300 años de virreinato en la Nueva España, que para el caso de Morelos es muy importante, que son las haciendas azucareras. Todo el complejo tecnológico, todo el paquete tecnológico que permitió el establecimiento de las haciendas azucareras en el estado de Morelos, además de producir el azúcar, mieles, etcétera, siempre o generalmente había un espacio reservado para la destilación de aguardiente. Esa tradición española fue una tradición que también fue heredada como parte de un proceso también largo, complejo de historias, conquistas, reconquistas con los árabes, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle aquí.
pero se le conoce como los procesos de destilación árabe, ¿no? Traídos por los españoles en este contexto también centenario, milenario, con esa tradición cultural, fundamentalmente del norte de África y otros lugares, ¿no? En este sentido, hay 4 grandes rubros documentales en México para poder acceder a la historia colonial, ¿no? Básicamente estos 4 grandes rubros documentales, el primero tiene que ver con todos aquellos documentos que nos dejaron los conquistadores españoles y toda la empresa militar donde se narra el proceso de conquista, no solamente en el siglo XVI, sino también en otros lugares que fueron conquistados tardíamente, como por ejemplo el complejo del Gran Ayar hasta 1720-21, ya en el siglo XVIII. Otro gran complejo documental tiene que ver con todo el proceso de conquista espiritual, de evangelización que nos dejaron las órdenes mendicantes fundamentalmente en el siglo XVI y a lo largo de la época colonial. Ese es otro gran rubro documental para conocer la historia colonial de México. Un tercer rubro documental tiene que ver con la empresa misma de la corona, que trató de conocer el territorio, es decir, qué territorio estaban pisando, colonizando, conquistando. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las relaciones geográficas de 1580, en donde narran un poco la cultura, el territorio, los grupos que habitaban el territorio conquistado. Pero un cuarto grupo documental que también es importante conocerlo porque es hasta donde yo he podido investigar, es a través del cual se pueden acceder de manera mediada el conocimiento sobre las tradiciones mezcaleras durante la etapa colonial, tiene que ver con todos esos complejos documentales que narran el contexto de colonización en las distintas regiones de México. Fundamentalmente es un gran bagaje documental que está narrado por funcionarios coloniales, por curas, párrocos, por encomenderos, por todo el grupo colonial que administró el proceso de colonización en distintas regiones de México. He trabajado 2 grandes grupos documentales en la Sierra Sur de Oaxaca y para el caso del estado de Morelos, hay 2 ejemplos concretos. Para el caso de la Sierra Sur de Oaxaca hay un producto que fue muy importante y a través de ese complejo documental podemos acceder a cómo estos funcionarios coloniales y algunos curas párrocos narran, por ejemplo, el proceso de consumo y comercialización de esa bebida prohibida durante el siglo XVIII, que es la grana cochinilla, que fue un producto comercial muy importante durante el siglo XVIII, fundamentalmente la segunda mitad del siglo XVIII. Para el caso del estado de Morelos, esta disputa por las grandes ganancias que implicaba la producción en los incendios, en las haciendas azucareras, ¿no? En los ingenios azucareros. Todo ese complejo documental que narra el proceso de conquista del territorio, de administración del territorio, de evangelización del territorio, de cómo se administran los grupos de trabajo, etcétera, nos ofrece una mirada mediada por estos funcionarios coloniales y hombres de sotana que evangelizaron el territorio, una mirada mediada sobre las tradiciones mezcaleras en el estado de Morelos. Va a ser muy difícil poder encontrar documentos coloniales que nos narren de manera directa los procesos de producción de estos 5 grandes procesos de producción que implica producir mezcal, por esta condición, porque estamos hablando de pueblos conquistados, de pueblos colonizados. Es decir, no es lo mismo hablar, como bien dice mi colega y amigo Miguel Ángel II, no es lo mismo hablar de sociedades libres que de sociedades conquistadas. Es decir, estos cuates no estaban haciendo antropología en la época colonial, ¿no? Por eso un poco a mí me causa escozor cuando hablamos de la protoantropología o la protoetnografía. Estos cuates estaban conquistando, estaban evangelizando y no te preguntaban si querías o no, es decir, era sí o sí. Lo que hacemos nosotros como investigadores con sociedades libres, siempre pedimos permiso. Entonces, ojo, por eso es muy importante plantear este contexto de emergencia. Estamos hablando de sociedades y de grupos conquistados, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el estado de Morelos de todo esto que yo les señalo? Contexto de conquista y colonización,
2 saberes heredados, el saber milenario sobre los agaves y los procesos de destilación, y estas 3 condiciones biológicas fundamentales, agua, maguey y leña abundante para producir. La combinación de todos estos factores, para el caso del estado de Morelos, ofrecía al momento del contacto óptimas condiciones bioculturales, condiciones de terreno fértil, agua, leña, maguey abundante y la notable presencia de población indígena que permitió la explotación y el saqueo de la industria azucarera, ¿no? El mapa que vemos ahí, hay documentos coloniales que hemos estado revisando. Este es un mapa de la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIII, igual que hicimos con uno de mis alumnos, Horacio Alonso, para el caso de la Nueva España. Están datados, registrados por lo menos 40 sitios en toda la Nueva España, principalmente lo que ellos llamaban ciudades alcabalatorias, es decir, ciudades donde se registraban lo que se vendía de todos los productos en los principales centros de comercialización. Por lo menos 40 sitios de la Nueva España donde se tiene registrado que se vende, que se produce mezcal. Y entre ellos están los dos principales centros alcabalatorios del estado de Morelos para la época, que es Cuautla y Cuernavaca. Si eran las dos principales, no sé si llamarles ciudades, se me va el dato, pero eran los 2 principales centros donde se distribuía y se vendía mezcal, también se producía, ¿no? Entonces, este mapa, si ustedes pueden ver, el lugar más norteño donde se refiere que se produce y se vende mezcal es Chihuahua, y hasta el sur, en el estado de Oaxaca, está tapizado, si ustedes lo pueden ver. En el occidente ni se diga, todo el centro de México, el centro norte, Zacatecas, en fin, muchísimos lugares. Y esto es muy interesante porque estos documentos coloniales tienen otra característica que tiene que ver con el hecho de que el mezcal era una bebida, hay que checarlo, hubo momentos, pero era fundamentalmente una bebida prohibida. Por una razón, porque competía con el aguardiente importado y producido por los españoles. Entonces no podían permitir que un destilado compitiera con las bebidas que ellos producían e importaban. Entonces se hizo toda una investigación en la segunda mitad del siglo XVIII por la corona española para identificar los lugares donde se producen, quién los vende y cómo los hacen. Son documentos fascinantes, impresionantes. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Porque Morelos forma parte de esa tradición. Es decir, para todos aquellos que dicen que documentos coloniales que prueban esta tradición, es decir, los pueblos originarios del estado de Morelos son herederos de esta tradición, de este destilado, de esta espirituosa, impresionante, mágica, deliciosa. Lo segundo, otra condición, básicamente era una bebida que estaba restringida o reservada para el consumo y la producción de clases subalternas. Hablamos de población indígena, mestiza y afromexicana. La presencia para el caso de familias productoras afromexicanas en el estado de Morelos de mezcal es muy importante. Y esa perspectiva mediada de estas familias, repito, nos las dan los expedientes judiciales que están vinculados con las haciendas azucareras. ¿Sí? Es a través de esa ventana, como funcionarios coloniales, capataces, etcétera, nos hablan de la bebida. Repito, va a ser muy difícil encontrar un documento donde familias de manera directa en esta época nos hablen del proceso de producción. Por esta cuestión que yo les señalo, porque estamos hablando de sociedades conquistadas, colonizadas, ¿no? Bueno, entonces, esto desde el siglo XVIII hay un intenso control sobre las ventas de mieles para impedir la fabricación clandestina de bebidas alcohólicas de caña. Sí, ya eso nos da una idea del control férreo que la corona española establecía para que tanto la producción clandestina de aguardientes de caña mestizas, indígenas y afromexicanas no se produjera.
tanto más aguardiente, sí, destilados de maguey, ¿no? Los destilados indígenas de aguardiente o vino mezcal están localizados estratégicamente en territorios con memoria y tradición mesoamericana, de abundante agua, leña, cañaverales y maguey silvestre. Ojo, esto es muy importante, no se produce mezcal en cualquier lado. Es decir, esto yo lo recalco mucho. Son regiones, son territorios donde hay memoria mesoamericana, es decir, todo este proceso, toda esta tradición sobre el saber milenario, sobre los agaves, que perdura hasta el día de hoy. Es decir, estamos hablando de más de 8,000 años, o sea, se dice fácil, ¿no? Por ejemplo, si comparamos los datos más antiguos que se tienen en Mesoamérica, en Latinoamérica, en el mundo, porque el maguey es una planta que tiene su origen biocultural más importante en México. Oaxaca, Guilana Kitz, por ejemplo, tiene dataciones de entre 10,000 y 13,000 años de historia. De los bagazos masticados, por ejemplo, para Guilana Kitz tienen poco menos 10,000 años de antigüedad. Es decir, el estado de Morelos tiene esa comparativa. Hay todo un corredor biológico de la selva baja caducifolia que comienza desde el occidente de México, Michoacán, Estado de México, atraviesa el estado de Morelos, Puebla, llega hasta Oaxaca. Eso es muy importante. Es decir, este corredor biológico que yo lo señalo aquí, de maguey silvestre, agua, leña abundante, no es casual. Es decir, es en ese corredor biológico que combinado con estos dos saberes ancestrales, que son los procesos de destilación, y este saber milenario sobre los agaves de uso ritual, medicinal, alimenticio, etcétera, combinados emergen, hay una síntesis ahí extraordinaria que hacen los pueblos originarios de este país, que comienza en el occidente de México. Los datos coloniales más tempranos es para principios del siglo XVII, incluso desde finales del XVI, principios del XVII, se está produciendo mezcal en este país, ¿no? Por pueblos originarios, por todo este proceso que ya les narré, ¿no? Entonces, en este periodo hay un proceso, hay la introducción de los procesos de destilación de tradición árabe y asiática. La siguiente, por favor. La tradición mezcalera en el estado de Morelos. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Ahí vemos un pequeño mapa de todas las regiones, municipios, localidades que en la segunda mitad del siglo XVIII se está produciendo mezcal en el estado de Morelos, ¿no? Estamos hablando de Yautepec, Atlihuayán, Rancho Santa Lucía, que no pude ubicar, Tlaltizapán, Tepoztlán, Huastepec, Cuautla, Cuernavaca, Chinameca, Tetecala, Mazatepec y muchos otros. Es decir, y sobre todo hay una persecución tremenda contra esta bebida prohibida, si los están persiguiendo. Pero curiosamente, pues hay mucha corrupción, ¿no? O sea, lo de siempre, es decir, unos persiguen y otros permiten y están, ¿no? Como el gato y el ratón. Las tradiciones de destilación de origen árabe y filipina asiática fueron incorporadas y adaptadas por los pueblos originarios de Morelos para producir mezcal desde comienzos del siglo XVIII. El documento más antiguo que logramos encontrar es de 1747, pero pues ya la tradición está plenamente identificada, ¿sí? O sea, pues ya está por todos lados, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación con el trabajo etnográfico, por ejemplo, en las familias mezcaleras los niños empiezan o se introducen la tradición mezcalera desde los 8, los 10, los 12 años hasta los 18 años en la etapa más tardía de la adolescencia. Entonces, estamos hablando para 1747 que la tradición ya está localizada en varios puntos del territorio morelense, pues sin duda alguna nos podemos echar para atrás por lo menos unos 20 o 30 años sin ningún problema, ¿no? O sea, por eso hablo de la idea de que desde comienzos del siglo XVIII, sin duda alguna se está produciendo mezcal. Esta característica que les señalo de raigambre indígena, mestiza y afromexicana. Encontramos, digamos, estas tres características sociales. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produce y se comercializa mezcal en Yautepec. Bueno, aparte de esos lugares que ya les comenté, Cuautla y Cuernavaca.
porque además de ser los principales centros alcabalatorios, también se produce y se comercializa en esos lugares, ¿eh? Si no solamente se concentra la producción y se vende, sino también se produce. La evidencia documental sugiere ampliamente que la producción de mezcal en territorio morelense durante el periodo virreinal era realizada por campesinos indígenas, mestizos y población de origen afromexicano, los cuales aparecen como los principales actores en los procesos judiciales de persecución, como yo les menciono, ¿no? La producción del destilado de maguey fue una bebida prohibida, clandestina y perseguida y orientada en su comercialización mayoritariamente para consumo de clases subalternas. Esta descripción que yo les voy a señalar aquí de un documento colonial que está en el Archivo General de la Nación es una descripción para todos aquellos que piensan que la destilación de mezcal en la época colonial, bueno, hay una discusión ahí hoy que, por ejemplo, se plantea de si realmente el proceso de la doble destilación era conocida o no en la época colonial. Esta es una prueba de que la doble destilación no solamente era conocida, sabían de la calidad de la producción del mezcal en esa época, ¿no? Porque muchas veces se sataniza las producciones familiares campesinas de hoy, no solamente en Morelos, sino Oaxaca, Puebla, Guerrero, de que son producciones, que son destilaciones mal hechas. No es cierto. Es decir, aquí está la prueba. Esta no es del estado de Morelos, es una descripción de cómo se hace mezcal en el último tercio del siglo XVIII. La fuente no señala la región de donde se practica este tipo de destilación, pero es muy interesante, dice: pareciéndome el medio más lícito para ello. Bueno, esta es una descripción de la producción de mezcal en el estado de Morelos. Esta sí es, perdón, me equivoqué, es la siguiente, pero esta es una descripción de esta persecución judicial que se produjo en Yautepec. Había muchas fábricas de producción de mezcal en la segunda mitad del siglo XVIII, abundan. Incluso las crónicas dicen, mándenos más gente porque no podemos perseguirlos a todos, está produciendo por donde quiera, ¿no? Esta es una descripción, dice: pareciéndome el medio más lícito para ello el hacer la bebida que llaman mezcale, para cuyo efecto me pasé a la villa de Yautepeque por lo cómodo para ello, y siguiendo la costumbre de aquel país, impetré la venia y licencia del teniente Santos de Viana para poner una fábrica de mezcal, la que con efecto le dio. No tan solamente se ha dado licencia para el efecto referido de sacar mezcal en la villa de Yautepeque, sino de otros que actualmente lo están sacando en el pueblo de Tlaltizapán, cercanías de Atliguayán, Rancho Santa Lucía, villa de Huastepeque y también en Tepuztlán. Es decir, las fábricas estaban extendidas, al menos en ese radio de territorio, por varias familias, ¿no? Es muy interesante. La siguiente, por favor. Conclusiones para ir cerrando. Voy a cerrar en esta etapa de la época colonial porque es mucha información. Ojalá y en el primer semestre del siguiente año, aquí con la venia del colegio, que más repito, me han tratado de manera excelente, yo les agradezco mucho nuevamente, plantearle la historia del mezcal para el siglo XIX y para el siglo XX, es otra aventura, es extraordinario. Pero sacando conclusiones para la tradición mezcalera del estado de Morelos hasta la época colonial, que sería el cierre de esta presentación. Reconocer que actualmente, como parte de este proceso, sobre todo del valor comercial de la bebida, que es una locura, la importancia del conocimiento histórico como factor probatorio de una tradición mezcalera. A partir del siglo XVIII se documenta una amplia difusión y arraigo cultural del conocimiento tradicional para la producción del mezcal a lo largo del territorio novohispano y desde luego para el estado de Morelos. Señalo varias ciudades capitales: México, Guerrero, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima, Coahuila, Morelos, Durango, Zacatecas, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, etcétera, etcétera. Es decir, la tradición mezcalera en México está extendida a lo ancho del territorio novohispano, ¿no?
¿Por qué? Porque hablamos en varios de estos territorios, fundamentalmente de territorios con memoria mesoamericana, sobre todo del centro-sur del país. ¿Cuáles eran las características del mezcal de Morelos y en general de la Nueva España para esta segunda mitad del siglo XVIII? Hay una gran diversidad sociocultural. Estamos hablando de territorios megadiversos, de gran variedad de especies de maguey que eran utilizadas a nivel regional. Hay una continuidad y permanencia histórica de la utilización de la tecnología, de los procesos de fermentación y destilación, que tiene que ver con este conocimiento milenario sobre los agaves y de los saberes de destilación que fueron introducidos como parte del proceso de conquista. Esta es la reseña de este proceso de producción de mezcal de doble destilación, que en esa época se le conocía o fue llamado como vino resacado. Es muy interesante. Dice: piñas o troncos de magueyes quitadas sus pencas se cuecen en horno por 5 días, machácanse luego y se echan en infusión de pulque metido en cueros por 2 días con raíz de timbre. Después se alambica y sale un vino ordinario, el cual, vuelto a refinar en el mismo alambique, es decir, ya la segunda destilación, produce un licor gustoso que llaman vino resacado, ¿no? Entonces, claro que se conocía la doble destilación, por supuesto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este sería como lo que quedaría pendiente para una segunda presentación, todo el trabajo de campo que hicimos como parte de este proceso de ratificación del Estado de Morelos como perteneciente a la denominación de origen mezcal. Vemos ahí, por ejemplo, plantaciones de maguey en Tlaquiltenango, a Don Celestino, la segunda imagen en Tepalcingo, en Los Sauces. Repito, es una comunidad bellísima, es realmente bellísimo. Don Armando, son 2 familias, la de Don Celestino y la de Don Armando, que está abajo de él, el que está, por ejemplo, machacando maguey cocido con mazo de madera, es el único que machaca maguey cocido, hasta donde yo sé, con mazo de madera en el estado de Morelos. Su mezcal sabe riquísimo. Tiene un ojo de agua impresionante. Es un territorio maravilloso que además está en contacto directo con selva baja. Es realmente, es decir, no solamente ahí en Los Sauces, después en la imagen de la esquina está el horno con maguey ya en cocimiento en Rancho Viejo con la familia de Don Francisco. La imagen de abajo de la izquierda en la parte inferior es igual, ya una vez cocido se saca el maguey, igual ahí en Rancho Viejo. La imagen que le sigue es Don Armando machacando maguey cocido en Los Sauces, en Tepalcingo, y la imagen de la esquina inferior derecha es un destilador de cobre de Tlajotla, de Don Rufino, de la familia de Don Rufino, ¿no? La siguiente creo que hay todavía. Y bueno, aquí vemos el maguey ya cocido, machacado, en proceso de fermentación. Y vemos este destilador, ¿no? Este destilador es muy importante, es en la región de Miacatlán, es donde sabemos, bueno, lo que yo pude ver, igual hay más, no pudimos recorrer todo el territorio, pero es donde sabemos en Miacatlán, en Rancho Viejo, en Palpan y otros lugares por ahí, es donde tenemos esta combinación muy sui generis, ¿no? De esta fusión de la tradición de destilación de origen asiático y árabe. Es decir, la famosa cuba, ese cuerpo de madera que ustedes ven con el caso de cobre encima, que es el que condensa el mezcal que se está evaporando. Pero la pila que ven ahí, a su izquierda, a la izquierda de la cuba de madera, que además no es cualquier madera, debe de ser, generalmente se recomienda que sea de sabino, o sea, porque otras maderas, si no están bien tratadas o curadas, producen efectos no deseados en la destilación. Este es de madera de sabino. Está el clásico serpentín, ese serpentín que no lo vemos, que está hundido en esa tina de agua, el serpentín de cobre, que ese es de tradición árabe. Entonces,
los propios pueblos originarios del estado de Morelos hicieron una fusión de las mejores características tecnológicas de ambos procesos de destilación, tanto del origen asiático, de la tradición asiática, como de la tradición europea árabe. Es decir, hicieron una síntesis de lo que ellos consideraron que era mejor para destilar el mejor mezcal, y esa es una prueba que perdura hoy en día, ¿no? Además, es algo que no vemos ahí, pero está toda esta tradición del saber milenario sobre los agaves, de todo su ciclo reproductivo y de sus principales usos rituales, alimenticios, etcétera, todo lo que ya les mencioné. Bueno, pues yo con esto termino, les agradezco mucho, y pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Le agradecemos mucho a la ponencia del doctor Raúl Enríquez y bueno, vamos el momento para unas preguntas, por favor, doctor. Voy a pasarle este micrófono porque recuerden que estamos en transmisión en vivo desde YouTube y Facebook. Bueno, antes que nada, felicidades, doctor. La verdad, el trabajo etnográfico de investigación se ve que fue arduo. Retroceder 8,000 años en el tiempo no se dice fácil, pero no lo es. Además, buscar documentos es considerablemente una labor, sí, bastante ardua. Por otro lado, bueno, qué bueno que nos hizo mención de la tradición mezcalera que existe no solo en todo el territorio nacional, sino en zonas específicas como lo que es el estado de Morelos. Yo tengo una duda porque también existe una gran tradición mezcalera en el estado de Guerrero, pero tengo entendido que el estado de Guerrero perdió la batalla legal y no se le ha dado el reconocimiento de denominación de origen. Así ya lo obtuvo. Es que tenía yo una duda sobre esa y no creo que el Estado de México. El Estado de México fue quien salió, creo que, porque ha habido, creo que es la segunda o tercera vez que lo intentaban, pues generar la denominación de origen, porque sabemos que requieren se requieren muchos requisitos, valga la redundancia, para poder obtenerla. En el caso del estado de Morelos y específicamente del diplomado que ustedes van a dar, es para que se quede aquí esa formación. El diplomado es para formar algo así como tequiliers o como vendría siendo mezcalier, en el caso de la comparativa. Muy bien. Qué bueno que lo preguntas. Bueno, sobre la cuestión legal, lo primero que mencionaste, sí, hasta donde sé recientemente, en noviembre, pero es el Estado de México, porque Guerrero fue desde 1994, fueron los estados que desde un inicio formaron parte de la denominación Guerrero, Oaxaca, bueno, no, ahí están, pero no, el Estado de México recientemente, no sé si ya se publicó en el diario oficial, supe que se iba ya a publicar, pero bueno, ese es por un lado. Lo segundo, sobre el diplomado, el diplomado básicamente tiene tres vertientes tres objetivos que hay que señalarlo, qué bueno que lo preguntas. La primera está dirigida, digamos, a aficionados, gente que quiera conocer de la bebida y de la tradición, ¿no? Es decir, de su historia, de su cultura, de la forma en que se produce, de la tecnología que se utiliza, de los magueyes, de los aromas, de los sabores. Va a haber una degustación presencial en Oaxaca a finales del curso, que hay que decirlo, es el estado con la mayor biodiversidad del país y el mayor productor de mezcal en México. Pero bueno, Morelos está en esa parte, acaba de entrar la denominación. Pero bueno, ese es por un lado, lo primero, ¿no? Además, hay que decirlo, tenemos un equipo, yo diría que es un equipo de lujo, porque yo soy teposteco, soy de Tepoztlán, Morelos, pero tuve la oportunidad por condiciones de trabajo y de investigación. Llevo ya 11 años trabajando en el estado de Oaxaca, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, que es la institución pionera en estudios del mezcal. Yo creo que a nivel nacional de las más longevas, con más de 45 años de tradición de investigación sobre magueyes y mezcales en México.
Yo creo que ha de haber instituciones comparables, sobre todo en el occidente de México, pero en el centro sur es de las más longevas. Tiene una tradición académica impresionante. Y tengo la fortuna de haber podido conocer, además son grandes amigos, a investigadores que llevan más de 40 años investigando sobre tradiciones mezcaleras, sobre maguey y mezcal en el estado de Oaxaca. El doctor Felipe Palma y la doctora Claudia López. Ellos forman parte del equipo de investigación que forma parte de este diplomado. Además de otros compañeros, también está con nosotros, por ejemplo, en este, es que yo a mi equipo de lujo, una compañera que tiene una tradición familiar, ojo, esto es muy importante, nos va a hablar de tradiciones mezcaleras, campesinas. Su familia tiene una tradición de más de 150 años produciendo mezcal de manera ininterrumpida. Es decir, sus papás producen mezcal, ella también conoce todo el proceso, va a ser un poco como el acercamiento directo con tradiciones familiares mezcaleras. Y por el otro lado, esta es, digamos, la otra vertiente del diplomado, es acercar a la gente emprendedora que quiera emprender, digamos, ya un poco a manera verlo como negocio. No hay que negar esta realidad, yo les puse aquí el dato, es una marca, entre comillas, la denominación de origen que vale, según datos del propio Comercam, que es el Consejo Regulador del Mezcal. Hay varios, pero él es el más importante. Si estamos hablando de un pastel para el 2023 establecido de más de 36,000, así es una locura. Repito, eso no se compara con lo que tenemos de tequila, que esos cuates están en otro mundo, es otra galaxia, ¿no? Entonces, para todos aquellos emprendedores, la parte de este diplomado también está dirigido a ellos, porque no solamente les va a permitir el conocer de manera directa, cercana, la historia, la cultura, los aromas, los sabores de los mezcales campesinos de México, sino que también hay un módulo dentro del diplomado, quisiera que lo revisaran ahí en las redes sociales, que está dirigido precisamente para emprendedores, ¿no? Aquellos que quieran diseñar, comercializar y diseñar marcas de mezcal. Un poco toda la parte jurídica, que es un poco engorrosa, difícil a veces de abordar. Tenemos un especialista ahí que analiza toda la parte de los dispositivos jurídicos de la propia DOM, la NOM 070 y todo lo demás, para comercializar y certificar mezcal. Entonces, está dirigido para emprendedores también, para pequeños productores de mezcal. Es decir, hasta donde sé, este diplomado es algo muy novedoso, que yo sepa, igual corríjanme, es el primero que se presenta para el caso del estado de Morelos. Realmente es un orgullo que el Colegio de Morelos sea vanguardia del conocimiento sobre las tradiciones mezcaleras en el estado de Morelos. Por eso realmente el trabajo que está realizando el doctor Barreto es impresionante. Al frente como rector de esta institución. Entonces está dirigido a aficionados, a gente que quiera conocer del mezcal, con todo esto ya les señalé, pero también para emprendedores, ¿no? Aquellos que quieran conocer del maguey mezcal y poder comercializarlo, certificarlo, conocer toda la parte jurídica que es muy importante, pequeños productores, ¿no? Básicamente esas dos grandes betas, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda una gama. Es decir, hay, por ejemplo, en los diplomados que hemos participado anteriormente, nos llega mucha gente que está, por ejemplo, vendiendo, porque es el mezcal que más se vende, que es en la barra de los bares, ¿no? Es decir, bartenders, es decir, gente que quiere conocer de la bebida, de sus aromas, de sus sabores, de su historia, cómo mezclarlo. Hay que decirlo también, es algo que para los mezcaleros sería una herejía el mezclarlo, pero pues la gente así lo toma. Entonces, pero bueno, para todos aquellos que están en esa parte de la cadena de valor, comercializadores, envasadores, la última etapa, la venta directa al público, pues la gente pregunta, bueno, ¿qué me voy a tomar, no? Si de dónde viene, cómo se produce, a qué sabe, qué aromas, su historia, ¿no? Entonces, este diplomado va a incorporar no solamente esta parte, esta pequeña parte que les señalé para el caso de la historia del estado de Morelos, sino también de los mezcales de México, ¿no? Y sobre todo del gran reservorio que es el estado de Oaxaca también. Y la sesión final va a estar extraordinaria en Oaxaca, ¿no? Sí, con
mezcales campesinos, por lo menos 3, 4 silvestres, con comida va a estar buenísimo, ¿no? Los invitamos. Muy bien, gracias. Justo vamos a aprovechar para hacer esta parte de darles mayor información. Toda la información de este diplomado Aromas, Sabores, Historia, Cultura y Tradición del Mezcal en México va a iniciar, como bien señala el doctor Enríquez, el 20 de enero de 2026. Mayor información para quien nos sigue en redes sociales, al WhatsApp 777-214-1505 y al correo educación.continua@elcolegiodemorelos.edu.mx. Vamos a pasar a compañero y luego al doctor César. El doctor César. Bueno, pues gracias, doctor. Pues nada más así, como por conocimiento general, ¿no? No por bebedor, sino por conocer. Omitiré esos comentarios, pero no, fíjate que se me hacía bien interesante cómo planteas esta cuestión justo del mezcal, más allá de solo un producto, sino como un elemento, ¿no?, espirituoso, que me parece bien interesante. Y justo en ese sentido, como ¿cuáles son lo que tú lograste observar? Digo, yo sé que a lo mejor he adelantado un poco, pero pues esas características a lo mejor particulares que pudieran diferenciar, ¿no?, la espiritualidad morelense con la de, por ejemplo, Oaxaca o incluso entre localidad, ¿no? Si así pudiese plantearse, ¿no? Entonces, digo, porque se me hace bien interesante en esos términos, por lo que planteas desde el principio, ¿no? Cómo va más allá de simplemente un mero producto, sino que tiene una condición neuronal, por supuesto biológica, y que va hacia una parte sentimental, ¿no? Como mejor otros olores que nos recuerdan cosas muy agradables o tristes, un perfume, ¿no? Una flor, algo por el estilo. Entonces, espirituosamente hablando, ¿no? ¿Le parece si escuchamos también la pregunta del compañero y ya de ahí para ir cerrando, por favor? Compañero Neri, adelante. Gracias. Felicitaciones por la investigación. Y bueno, una pregunta técnica, no sé si, ¿cuál es la diferencia entre agave y maguey? Entiendo que el agave tiene que ver con productos de destilación y el maguey con productos de fermentación, pero igual estoy equivocado. Y la última, habló de 4 rubros documentales en los cuales se basa la investigación. Quisiera que clarificara un poco nada más el cuarto para poder tener un poco mayor de referencia y dónde se pueden encontrar. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar la pregunta de la doctora y ahí cerramos, ¿vale? Bueno, pues felicitar al doctor, me parece que es una excelente investigación, sobre todo por la sensibilidad, ¿no? Que no solamente estamos hablando de una bebida, sino la posibilidad, de pensarlo a través de lo transdisciplinario, ¿no? Y eso me parece que es fantástico. Y digamos, es un comentario nada más, porque de verdad que cada vez que estaba escuchando y conforme avanzaba la conferencia, no dejaba de pensar precisamente en la posibilidad de este tipo de estudios, en apariencia una bebida en un lugar, ¿no? Incluso que no es tan conocido en la tradición mezcalera, puede permitir hacer un estudio de lo que pues está ahora bastante de moda, pero no es tan reciente, que es la historia global, ¿no? Y cómo justo a partir del siglo XVI, lo que representa América o el Nuevo Mundo. Pero por otro lado, están estas 3 grandes masas impensables, ¿no? Que existiera una cuarta, y para la mentalidad también, pues de estos hombres, ¿no? De los europeos. Pero no solamente eso, sino que es la posibilidad de lo que representa también el Nuevo Mundo, no solamente para usufructuar la tierra, ¿sí? En el caso del mezcal, pues bueno, el conocimiento milenario que usted comentaba sobre el agave, sino también estos 2 puntos que a mí me parece que son extraordinarios, es pasar no solo del lado del Atlántico, sino del lado del Pacífico. Y que además recuerda este trabajo bastante a lo que ha hecho en una obra bastante grande Serge Grusinski, ¿no? Las 4 partes del mundo. Entonces es la conexión también, la posibilidad de conectar, ¿sí? Una investigación como esta, y me parece que se inserta así, pero ni calcada
para esta historia conectada o historia global, ¿no? O lo que podría pensarse como la temprana globalización a través justo del mezcal. Y a mí me queda, por ejemplo, una duda con respecto a, usted mencionaba, por ejemplo, el vino de mezcal y luego el vino resacado, ¿no? Aquí entre broma yo decía, bueno, y a lo mejor tenga que ver resacado con resaca, ahí venga, pero ¿cuál es la diferencia de esos dos, el vino de mezcal y el vino resacado? Y hasta cierto punto, si entraba o no en competencia con el aguardiente, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor una explicación, yo viendo el mapa que nos presentaba del siglo XVIII, del por qué podemos encontrar hacia la parte ya de lo que sería el norte, ¿no? De la Nueva España, en lo que sería Chihuahua, que se ha caracterizado sobre todo siglo XVII, siglo XVIII, con los centros mineros de Parral, ¿no? Zacatecas, San Luis Potosí, ¿no? Que son finalmente centros mineros en donde no solamente es importante la producción, la comercialización, sino también el abasto. Entonces, bueno, con eso yo cierro. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien, vamos a escuchar las respuestas en redes sociales. Frida Barinia, felicidades, se antoja. Amelia Sánchez, excelente conferencia sobre el mezcal en México y Morelos con datos históricos. Bueno, antes, ahorita contesto una noticia también. Todo esto que ven aquí, esta investigación, gracias nuevamente también al gran apoyo del doctor Barreto, del rector Carlos Barreto. Toda esta investigación histórica se va a publicar en el siguiente semestre bajo el sello del Colegio de Morelos, entonces para que estén pendientes. Yo espero que por ahí de abril o mayo más o menos ya esté listo el documento. Va a quedar muy bien, repito, nuevamente el Colegio de Morelos a la vanguardia en un tema que es muy importante hoy en día. César, ahí esto que señala es muy importante. Como yo le señalé, a mí me parece, decir, como yo lo veo, el mezcal es un sentimiento, ¿sí? Porque cuando lo pruebas, toda esta descripción técnica que le señalé de cómo funciona el sistema, el cerebro, desde que uno huele, traduce esos aromas, pasa por los diferentes estratos cerebrales, se traduce en memoria y en emociones, en sentimiento. Entonces, por eso es muy importante, por eso le señalaba que el mezcal es una experiencia estética muy subjetiva. Es decir, depende mucho del background de cada uno de nosotros. Claro, uno como, digamos, les puede señalar algunas vetas, digamos, huele a esto, sabe a esto, va por aquí, se hizo así, sí, y ahí quizás podamos concordar, ¿no? Algunas cualidades, una identidad general, esto que Jean-Didier Vincent llama estas identidades, estas imágenes olfativas del mezcal, por ejemplo, pero la interpretación que va a hacer cada uno de nosotros es lo que va a cambiar, y eso es un poco lo interesante, porque permite la convivencia, la plática, ¿no? Es muy chido. Está presente, y más ahorita estamos a principios de diciembre, pues ya vienen las principales fiestas rituales del año, ¿no? Final de año, navidades, posadas, entonces siempre, además hace frío, ¿no? Pues un mezcalito siempre se antoja. Entonces es eso, el mezcal es un sentimiento. Y esta traducción que el cerebro hace de estos aromas y sabores depende mucho de nuestras experiencias personales, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque eso, además, pues nos permite dialogar y conocer varias cosas, ¿no? Bueno, un poco sobre eso. Lo que señalaba el compañero, agave y maguey significan lo mismo. Lo que pasa que agave, digamos, es el término técnico científico que se maneja más, ¿no? Y maguey tiene una historia un poquito más antigua, ¿no? Pero digamos, en términos prácticos es lo mismo. Sobre los 4 rubros, ¿sí? Yo les señalaba, no necesariamente para el mezcal, es decir, para la investigación sobre el periodo colonial en general. Si tenemos estos 4 rubros, toda la trama documental que nos narran los conquistadores, la parte militar, Hernán Cortés y todos ellos,
toda la parte del proceso de evangelización, órdenes mendicantes que narran la conquista espiritual sobre el terreno en distintas partes del país en diferentes momentos, toda la parte burocrática de la corona española, repito, el ejemplo más palpable son las relaciones geográficas de 1580, pero hay muchos más ejemplos. Sí, la corona quería saber qué territorios estaban conquistando y colonizando, pero me parece que también hay un cuarto cuerpo documental, que es el que yo planteo ahorita. O sea, los historiadores lo sabemos, pero un poco para la gente que quiere conocer, es en las distintas regiones del país hay disputas regionales por distintos motivos. Para el caso del mezcal me he encontrado con 2 productos. En la Sierra Sur de Oaxaca, por ejemplo, la producción de la grana cochinilla en el siglo XVIII, disputas legales de todo tipo, te da un panorama mediado, repito, sobre las tradiciones mezcaleras de mijes, zapotecos y chontales. Está publicado en el libro de Territorios Ancestrales del año pasado, de 2024, búsquenlo para quien quiera conocer también la historia del mezcal en el estado de Oaxaca, pero es estas disputas regionales que se da alrededor de la grana cochinilla, que también tuvo un valor comercial impresionante, era comparable a la explotación, por ejemplo, de la plata, el valor comercial era comparable. Sí, la explotación era terrible, era impresionante, y dentro de esa explotación, pues ahí estaban los pueblos originarios, ¿no? Para el caso del estado de Morelos también es interesante. A mí me parece, y un poco por eso lo señalo, el cuerpo, digamos, es como un panorama general. Se da a partir de todo este proceso de explotación que te permite el establecimiento de las haciendas azucareras y de los ingenios azucareros en Morelos. Yo encontré varios rubros documentales en la segunda mitad del siglo XVIII. Igual te da una perspectiva mediada de las tradiciones mezcaleras para Morelos. Aparte de todo este proceso igual, nuevamente de disputa sobre la comercialización, y entra esta parte de vino era, digamos, un término genérico que podía aplicarse a los destilados, ¿no? O sea, vino mezcal era un destilado de maguey, ¿no? Entonces, estos términos que yo les planteé de vino resacado y vino mezcal se referían al destilado de maguey, al mezcal, ¿no? Pero tenían nombres peculiares, nombres específicos en distintas regiones del país, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Morelos es muy típico, lo encontramos en las fuentes coloniales, el lugar donde se produce está ahí en un documento de 1740, fábrica. Hoy en día le siguen llamando igualmente fábrica de mezcal, las propias familias dicen fábrica, ya viene desde el siglo XVIII. Para el caso oaxaqueño es un poco diferente, allá las fábricas les llaman palenques, que viene del término palenquear, ¿no? Entonces, las distintas regiones del país, esta gran biodiversidad y riqueza cultural de nuestro país te ofrece una terminología que puede ser comparable para el caso de las tradiciones mezcaleras, pero que varían según su diversidad de magueyes, tecnología utilizada, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con eso. Vamos con la última persona y ya cerramos. Gracias. Felicidades, doctor, por su proyecto de investigación. Felicidades al Colegio de Morelos por abrir estos espacios a investigadores que vienen a hacer estancias, sabáticos y todas las modalidades. Muchas felicidades al Colegio de Morelos. Quisiera hacerle 2 preguntas. Una, si nos pudiera explicar, pues no sé, algo brevemente sobre la diferencia en cuanto a la producción del mezcal con respecto al tequila. Y la segunda pregunta, sabemos que el mezcal pues es una de las grandes joyas patrimoniales de México. Si usted no observa algún riesgo para este patrimonio, el hecho que se abra a otros, que se haya logrado demostrar en otros estados que tal vez no tienen las condiciones o la calidad suficiente, si usted no ve que se pone en riesgo esta gran joya patrimonial de México y de la humanidad, por supuesto. Esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la respuesta para cerrar
esta conferencia? Bueno, lo primero, las diferencias entre el mezcal y el tequila. Los dos son mezcales, son destilados de agave. La diferencia radica en que el tequila se hace de una especie de maguey que es el Tequilana Weber. Es el único que te dice que es un tequila. El tequila solamente debe de estar hecho a base de esa especie de maguey, el Tequilana Weber, el agave azul que le llaman también. Y los mezcales pues son todos los demás. Sí, hay una gran variedad. El más importante de todos es de la especie espadín. Aquí en Morelos hay una variedad. Es un tipo de espadín, pero aclimatado, acondicionado biológicamente de manera ancestral al territorio. Y hay muchas especies silvestres, ¿no? Pero ese, comercialmente hablando, es el más importante. Entonces, esa es un poco la diferencia. La otra gran diferencia, se produce tequila de manera artesanal, pero ya es poco. La gran producción del tequila en México es de tipo industrial, es decir, a diferencia de la producción, por ejemplo, en el caso de Morelos, en el caso de Oaxaca, que es básicamente producción artesanal. También lo señalo, chequen el libro de territorios ancestrales. Básicamente la producción artesanal es un tipo de producción que está vinculada a unidades familiares. No producen todo el año, producen solamente a partir de ahorita. Por ejemplo, ahorita ya don Armando está destilando en Los Sauces, en Tepalcingo. Para quien lo quiera visitar, ya está empezando igual en Miacatlán, toda esa parte. Solamente se destilan, las familias campesinas destilan en la temporada de secas y todo el periodo de lluvia se dedican a la milpa. La producción industrial no. La producción industrial produce todo el año y con tecnología tecnificada. Por ejemplo, ya no utilizan hornos como los que vimos aquí, sino utilizan autoclaves. Entonces, producen de manera masiva. Es decir, el tequila es un ejemplo de ello. Entonces, esa es la otra gran diferencia. La producción del mezcal en México se da fundamentalmente de manera artesanal y familiar, aunque hay una creciente producción industrial tecnificada, pero mayoritariamente es artesanal y producida por familias, como es el caso del estado de Morelos, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, esta es la diferencia. Sí, mira, ese es precisamente lo que decía el estado de Oaxaca, no Oaxaca como estado, sino empresas oaxaqueñas que le disputaban esto al estado de Morelos. ¿Por qué va a entrar al estado de Morelos? Decían un poco lo mismo, decían, no cuenta con los atributos históricos, que permitan decir que el mezcal es una bebida ancestral en el estado de Morelos. Como ya les presenté el mapa, en el siglo XVIII, la producción de mezcal en la Nueva España está tapizada, fundamentalmente en el centro, norte y sur del país. Se produce mezcal en todas partes. Lo que pasa ahora es que, igual vuelvo a las cifras que les presenté, este rubro del valor comercial de la denominación es brutal. Hay una disputa comercial de poder a nivel nacional, impresionante. Estamos haciendo varios estudios con uno de mis alumnos, Horacio Alonso, en donde estamos señalando lo mismo que pasó con el tequila. Es decir, ya el tequila no es una bebida mexicana, Es decir, ya los dueños de las grandes marcas del tequila son empresas transnacionales. Hay una que otra por ahí, pero ya son minorías. Es decir, de ser una bebida emblemática nacional de México, que eso también habría que discutirlo, ¿no? Pero las grandes marcas transnacionales de comercialización son las dueñas del tequila. Lo mismo está pasando con el mezcal. Es decir, las grandes transnacionales ya se metieron a la producción y comercialización, fundamentalmente comercialización envasado del mezcal, y son las grandes ganonas de los dos eslabones de la cadena más redituables, que es el envasado y la comercialización. Y los productores y las familias campesinas, como desde la época colonial, son los más jodidos de este país. Son los que ocupan los eslabones de la cadena más peligrosos, ¿sí? los de mayor incertidumbre y los de menores ganancias. Tenemos datos, por ejemplo, para el estado de Oaxaca, hay empresas transnacionales, ojo,
que están comprando el litro de mezcal, es si quieres, no te preguntan si quieres, a 40 pesos el litro. Es decir, es una mentada a las familias productoras. ¿Por qué? Porque precisamente ellas son las que dominan y están en una posición de obligar y de comprar el precio del litro de mezcal al precio que ellos pongan. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de que sea, en este caso, la denominación de origen mezcal patrimonio de la nación, no es propiedad de empresas particulares. La denominación de origen mezcal, igual que el tequila, aunque lo dudemos, es propiedad de la nación, no de empresas particulares. Entonces, yo por eso siempre he abogado, pues se proteja a los que ponen la friega, ¿no? A las familias campesinas, que además son los mezcales más sabrosos de este país. Los mezcales más ricos que yo he probado y que yo conozco son los que ellos producen. Que en la segunda conferencia lo platicamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Así es, sin duda, hay para más. Agradecemos la participación del doctor Raúl Enríquez Valencia. Vamos a hacer entrega del reconocimiento a cargo del doctor César González Bazán. Bueno, para finalizar esta espléndida charla, pues bueno, le vamos a entregar al doctor un reconocimiento que dice así: otorga el Colegio de Morelos, otorga la presente constancia al doctor Raúl Enríquez Valencia por su destacada participación como ponente de la conferencia La tradición mezcalera del estado de Morelos, 300 años de historia. Cuernavaca, Morelos, a 2 de diciembre de 2025. Firma el doctor Domingo Hernández, secretario general del Colegio de Morelos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues los esperamos para los siguientes eventos del colegio y por supuesto, pues para la degustación de un vaso de agua que tenemos por ahí atrás, no hay mezcal, pero pues muchas gracias a todos y bueno, que tengan un excelente día.